Buen día, profesora. Mi nombre es Yuselmi Rodríguez López. El presente video consiste en la reflexión sobre mi práctica docente. Como bien sabemos, la práctica docente es una herramienta fundamental en el desarrollo profesional para lograr un aprendizaje significativo permanente en la propia profesión. De igual manera, consiste en revalorar y valorar la información de nuestro proceso y formularnos hipótesis o interrogantes que nos permitan a nosotros buscar e identificar lo que necesitamos mejorar ante ello. Para esto, durante la reflexión de mi práctica docente, me he permitido rescatar o establecer, más bien dicho, los 4 elementos fundamentales del proceso reflexivo de Smith, que son la descripción, el análisis, la confrontación y la reconstrucción. ¿Por qué he decidido percatarme de esto? Bueno, porque el ciclo de Smith tiene elementos muy fundamentales que nos permitirán a nosotros como futuros docentes y reflexionar la práctica, ¿no? Como bien su nombre lo dice, y confrontarnos a aquellas limitantes que hemos tenido durante el proceso para así nosotros reconstruir las mejorías y que nos permitan a nosotros aprender las experiencias cotidianas como docentes. Como bien sabemos que la práctica docente son experiencias que nos permiten a nosotros revalorar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje del alumno. Sí, ha sido un proceso en la que nosotros como futuros docentes hemos tenido dificultades, pero esta práctica docente, bueno, de mi parte, desde mi perspectiva, me ha funcionado mucho a revalorar o a transformar mi práctica profesional. ¿Cómo he transformado mi práctica profesional? Bien, durante estas 2 jornadas he observado que es necesario que sea a través del análisis, la autoevaluación, la observación y la reflexión, primero que nada, de las acciones pertinentes. Es decir, que yo me autodiagnostique, que yo me haga un diagnóstico o me autoevalúe de qué es lo que estoy haciendo bien en mi proceso de práctica y qué necesito mejorar. Para esto, yo todos los días al finalizar mi clase tengo un acercamiento hacia la docente de base y le sugiero que me comente aquellas acciones o aquellas limitantes en las que yo necesito mejorar. Y eso no es nada negativo, ¿no? Porque nos ayuda a nosotros reflexionar y decir, bueno, necesito plantear nuevas estrategias que a mí me permitan desenvolverme con mayor facilidad con los alumnos. Y pues estas acciones nos permitirán obtener cambios o modificaciones que son necesarios en la mejora de la práctica docente. Porque bueno, yo pienso que, bueno, de las acciones que hemos tenido o que yo he tenido, pues no es cambiar a la misma perspectiva, no decir, bueno, sí, lo voy a mejorar, pero es hacer modificaciones y replantearnos cuáles son las fases que nosotros debemos llevar a cabo para mejorarlas. Bueno, para esto también la práctica docente nos permite desempeñar nuestra futura profesión, es decir, aprender y pues pasar a la acción, ¿no? Como muchos dicen, accionar ante esas situaciones que nosotros hemos pasado o nos estamos enfrentando para poder crecer de manera personal y profesionalmente. Bueno, esta síntesis la vinculé con algo de una mención de Paulo Freire, ¿no? Donde dice que nosotros como futuros docentes necesitamos desarrollarnos o necesitamos
más bien dicho, crecer de manera personal y profesionalmente ante estas situaciones. Para ello también, pues sabemos que la práctica docente refleja un esfuerzo de nosotros mismos para mejorar y transmitir, o más bien transitar hacia algún aprendizaje más activo en los niños, para guiarlos en el camino o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Porque sabemos que es muy bueno reflexionar, o es muy importante la reflexión de nuestra práctica docente para que nosotros nos demos cuenta tanto lo negativo y lo positivo que hemos tenido durante ello, ¿no? Registrar lo que nosotros queremos mejorar. Bueno, para esto, uno de los incidentes que yo, más importantes o más relevantes, que a mí me marcó en mi segunda jornada de prácticas, aparte de las habilidades comunicativas, de los trabajos en equipos que me he enfrentado, siento yo que el incidente al cual se apropió de mí fue que yo en la semana que estaba de inscripción hacia los alumnos, bueno, tuve el acercamiento de un padre de familia en la que me comentó la situación de su hija, ya que presentaba, bueno, barreras, o más bien no barreras, una situación de una enfermedad de diabetes, ¿no? Esta alumna, pues, en mi planeación, yo había desarrollado que íbamos a asistir a la biblioteca escolar para observar un video sobre la importancia del cuidado del agua y cómo esta trasciende o ha afectado lo que es el río de Juchitán, ¿no? Porque es muy bueno o es muy importante reflexionar el contexto del niño, de igual manera, los lugares en los que se encuentran. Para esto, en esa ocasión o en ese día, mi alumna tenía elevada el azúcar, ¿no? Entonces, el tutor ya me había dado un diagnóstico o me había dado un expediente médico de cuáles son aquellos productos. Bueno, primero que nada, cuáles son aquellos productos y aquellas clasificaciones del azúcar, ¿no? Cuando está en tal momento, pues qué es lo que yo debo de hacer o cómo yo debo de reflexionar ante la situación, ¿no? Porque es una situación en la que yo necesitaba sí necesitaba ganarme la confianza de la niña para poder ayudarla ante esas situaciones, ya que ella se hacía los chequeos constantemente, ¿no? Porque es una enfermedad que ella tiene ya ha tenido mucho crecimiento en su persona de ella. Para esto, pues, yo ya sabía en qué momentos ella podía alimentarse como que de buena manera y en qué momentos, bueno, no decir, tengo tanto, siempre se acercaba a mí o yo me acercaba a ella, le preguntaba, maestra, tengo tanto, ¿no? Y yo le decía, bueno, te comes una galleta o medio jugo, que era lo que su papá me indicaba, ¿no? Pero ese día que estábamos en la biblioteca escolar, a ella se le elevó muchísimo el azúcar. Entonces ella me dijo, maestra, porque la maestra de base no había asistido ese día por problemas familiares. Me dice, maestra, pues me debe de aplicar la insulina. Y yo me quedé así como en shock, ¿no? Son situaciones en las que no me he enfrentado, no estoy capacitada yo para decir, bueno, ¿qué hago? O en vez de ayudarla, ¿cómo eso puede afectarla a ella, ¿no? Entonces lo que yo hice fue yo decirle, ¿no? Pero pues, ¿cómo lo hago, no? Porque no había ayuda de alguien más. Entonces me dice, no, maestra, es que es así y así, me empecé a explicar. Y yo dije, bueno, para ayudarla, pues necesito tener ese valor o para hacerlo, ¿no? Entonces lo que yo hice, le apliqué la insulina, pues sabemos, ¿no? Es en el estómago. Y fue algo para mí muy, muy crítico, en la que yo dije, necesito contextualizarme más o necesito conocer más las problemáticas o las situaciones en las que ella se pueda enfrentar más adelante. Cómo yo como futura docente debo de analizar esas situaciones y decir, de esta manera voy a actuar ante esas situaciones. Tener el conocimiento
porque no solamente consiste en ir, presentarme, dar clases, sino también es conocer a los alumnos desde una perspectiva en cómo ellos se encuentran, ¿no? De salud y qué es lo que yo debo de hacer ante esas situaciones. Pues bueno, ese fue el incidente crítico que más en la que más pues sí, ¿no? Me puso como que a pensar qué es lo que debo de hacer, ¿no? Para poder socializarme más y apoyar más a mi alumna. Y pues como ya comenté, pues que es muy importante la práctica docente a estas instancias, ¿no? Para tener mejorías más adelante como futuros docentes o en nuestra profesión.